y hoy nos toca trabajar gestión de la voz del cliente. Así que, nada, chicos, vamos a comenzar. Hay una preguntita, que es la siguiente diapositiva, que es con la que vamos a buscar que ustedes puedan participar un poquito y poder tener la clase un poquito más didáctica, ¿ok? La pregunta es, ¿por qué es importante escuchar a los clientes? Lo primero que se les venga a la mente como idea. ¿Por qué creen ustedes que es importante que deberíamos escuchar a nuestros clientes? Recordemos que la sesión tiene como título Gestión de la voz del cliente, ¿no? Y a veces los podemos escuchar de lo que nos puedan comentar en el día a día en nuestras funciones, lo que podamos de repente tener como retroalimentación de las encuestas, lo que podamos leer a nivel de feedback también en redes sociales, ¿no? O los comentarios, o por ahí lo que podamos tener como información por parte de ellos. A ver, por aquí tengo una respuesta. Porque así podemos conocer su dolor para poderle brindar una mejor atención. Perfecto. Esa es la principal función de por qué tenemos que escuchar a nuestros clientes. Conocer cuál es el dolor que el cliente tiene para poder buscar una solución y que esa solución sea una mejora continua, ¿no? Que significa que evitemos que esto vuelva a sucederle a algún otro cliente. Perfecto, muy bien. Para empezar, digamos que has dado ahí, Mercedes, justo en la respuesta correcta, ¿no? Es poder conocer cuáles son las dolencias que nuestros clientes tienen. Entonces, veamos un poquito de qué cosa es la voz del cliente, qué significa, a qué hace referencia, porque ya les decía, ¿no? No porque diga voz del cliente es específicamente a que va a verbalizar sus comentarios, porque les decía, puede que lo podamos leer a través de redes sociales, también un comentario positivo, negativo, un reclamo, por ejemplo, es también parte de la voz del cliente. Entonces, veamos, ¿qué cosa es? Nos dice, la voz del cliente es el conjunto de qué? Opiniones, percepciones, emociones y expectativas y experiencias que los clientes expresan antes, durante y después de interactuar con una organización, con una empresa, con un negocio, con un colaborador, con alguna marca en específica, sea a través de un canal digital, un canal presencial, un canal telefónico. Entonces, involucra todo eso, sus emociones, ¿no? Sus opiniones, sus percepciones, expectativas que los clientes tienen. Entonces, ¿qué cosa es la voz del cliente? No es solamente una encuesta, porque va mucho más allá. La encuesta es parte de la voz del cliente o parte de los programas que gestionamos para poder trabajar la voz del cliente. No es solo un KPI, por KPI me refiero a que no es un indicador, o sea, no es un dato más, sino que realmente es una información que me sirve para poder analizarla, identificar lo bueno, identificar lo malo. En muchas ocasiones puede que sea algo malo, algo negativo, para poder en este caso, pues, darle esa reversión, ¿no? Y poder convertirlo en una mejora. Y no es solo un área, hemos hablado bastante, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que la experiencia del cliente no es o no depende exclusivamente del área de atención al cliente, sino que depende de toda la empresa en general. Por eso dice, no es solo un área, ¿no? En el curso de diseño que hemos terminado ayer, también lo hablábamos en las diferentes sesiones y hablábamos mucho sobre la importancia de la cultura, ¿no? Del compromiso de todos los colaboradores. Entonces, es un sistema de escucha activa más toma de decisiones. Escucho lo que el cliente me tiene que decir, lo que me dejó en un reclamo, lo que me dejó en una opinión, de repente en un comentario de un post de Facebook, de un post de Instagram, de TikTok, a través de un mensaje por WhatsApp, a lo mejor por un mensaje directo en alguna red social. Es parte de, pero es la escucha activa. Significa que yo le tomo importancia a lo que me está diciendo, ¿no? El cliente, y tomo decisiones en base a lo que a mí me está comentando el cliente. También es cliente hablando y empresa actuando. Muchas veces los clientes tienen esa mala percepción de, ay, ¿para qué voy a darle mis opiniones? Ay, pero ¿para qué me voy a quejar? ¿Para qué voy a reclamar? ¿Para qué voy a dejar de repente
o para qué me voy a contactar con el área de servicio al cliente si no me van a dar respuesta, les entra por acá, les sale por allá, ¿no? Entonces, eso es, digamos, lo que usualmente muchos clientes tienen como paradigma, tienen como pensamiento ya preestablecido, porque pues no evidencian que las marcas con lo que ellos suelen decirles hagan mejores. Entonces, lo correcto es cliente hablando y empresa actuando, ¿no? Identificando patrones. ¿Por qué es crítica o por qué es crítico gestionar las experiencias de los clientes? Primero, una, un buen programa de la voz del cliente. Acá les he puesto el término que está simplificado, que es la VOIC, que en este caso es Voice of Customer, que es la voz del cliente, porque usualmente estos términos están en inglés. Entonces, una voz del cliente bien gestionada permite detectar dolores reales del cliente, como muy bien lo mencionaba en el chat Mercedes, ¿no? ¿Cómo yo me entero de lo que el cliente no le gusta, de lo que el cliente percibe, a lo mejor como un proceso lento, como un proceso engorroso, porque el cliente se fue y ya no regresó más a mi negocio? ¿Cuál fue la razón de por qué se quejó en una red social? ¿Por qué grabó un video contando su mala experiencia? ¿No? Es precisamente indagando, investigando, detectando cuáles son esos dolores reales que nuestro cliente pueda tener. Priorizar mejoras con base en datos. Eso es importantísimo, ¿no? No es asumir qué cosas me puedan funcionar simplemente, sino es que tengo que recolectar información para en base a esa información poder tomar decisiones y poder trabajarlas. Reducir reclamos y fricciones también es uno de los principales beneficios que nos permite gestionar la voz del cliente. Diseñar experiencias más humanas. Muchas veces hemos hablado y hemos dicho de que a veces trabajamos muy robotizados o nos sistematizamos mucho por el día a día, por las propias funciones que tenemos, y no nos permitimos darle al cliente una atención un poco más pertinente, ¿no? Más humana, como bien lo dice la diapositiva, y lo vemos como alguien más, como un ticket más, como un clientito más. Entonces, no estamos personalizando la atención y al cliente obviamente eso no le gusta, ¿no? No nos gusta a nosotros, imagínense a los clientes. Número 5, alinear procesos, personas y tecnología. Eso es clave, sobre todo hoy en día que hay mucho público digital. Tomar decisiones centradas en el cliente. Ahora, es diferente, por ejemplo, la opinión del cliente de la gestión de voz del cliente. ¿Qué cosa es la opinión del cliente? Es escuchar comentarios, es tener datos aislados. Si el cliente la vez pasada se quejó de que, bueno, no le explicaron bien. Sí, la vez pasada el cliente se quejó de que el producto se le entregó fuera de tiempo. La vez pasada el cliente se quejó porque, bueno, la señorita que lo atendió fue un poco grosera, ¿no? Tenemos por ahí ideas un poco vacías, un poco aisladas, como bien lo dice. Tenemos una reacción inmediata. ¿Por qué? Porque suceden en algunos casos que nosotros tenemos, por ejemplo, cuando hablamos de opinión del cliente, hay un problema y el trabajador lo que hace es reaccionar de manera inmediata, pero muchas veces no concientiza esa reacción, ¿no? Porque lo principal es, oh, problema, apaguemos el incendio, apaguemos el problema, pero no hay algo específico que me pueda permitir a mí proceder de una manera organizada, de una manera humana, de una manera empática con el cliente. Es a corto plazo y pues bueno, alguien se quejó. Sí, el cliente se quejó, pero no pasa nada, ¿no? Al final, de 10 clientes que se queje uno, da igual, no es ningún problema, ¿no? Es lo que por ahí podríamos a lo mejor asumir de lo correcto, pero no es eso, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es o qué cosa sí es gestionar la voz del cliente? Es interpretar patrones. Tengo 10 clientes, pero de los 10, 5 se están quejando. ¿De qué se están quejando los 5? De repente 3 se quejan de lo mismo y 2 se quejan de cosas diferentes. Ok, de esos 3 que se han quejado de lo mismo, veamos qué fue, qué pasó, en qué impactó, por qué sucedió, ¿no? Cómo perjudicó al cliente. Entonces, eso se refiere con identificar patrones. Información integrada. Es que esa información no es que
bueno, pues la tengo desorganizada, o uno me dijo, otro trabajador me comentó otra cosa, un área me dijo una cosa, tengo mi sistema y en mi sistema tengo un tipo de información, no, sino que lo que se busca en este caso es que toda esa información esté en una sola, en un solo sistema como tal, que puede ser desde un Excel, la verdad es que también se trabaja bastante bien a través de un Excel, a través de una macro de repente, desde un sistema específico para los comentarios del cliente, desde un CRM, que ya hemos hablado también en otro curso, qué cosa es el CRM, ¿no? Que te ayuda a gestionar la relación con el cliente, pero que tengas esa información organizada. Es decisión estratégica, ya sé qué es lo que está doliendo, ya sé qué es lo que está pasando, puede ser que el dolor esté en alguna de las áreas que no estén trabajando bien, puede ser que el dolor venga de mis trabajadores que a lo mejor no tienen bien desarrolladas sus capacidades en cuanto a información de lo que se le ofrece al cliente. Ok, trabajemos en eso, ¿no? En lo que podamos identificar. Mejora continua, no es que escucho hoy y esto me sirve para 5 años seguidos. No, escucho hoy y lo repito de repente de acá a 3 meses, ¿no? O evalúo nuevamente de acá a 6 meses, pero constantemente voy escuchando a los clientes. No es que es una sola vez y ya, y con eso basta. Y también nos permite identificar qué es lo que le está afectando al negocio. Todo es con la finalidad de que podamos identificar oportunidades de mejora. Ahora, tenemos tipos de voz del cliente. En este caso, tenemos varias alternativas cuando hablamos de tipos de voz del cliente. Y tenemos, por ejemplo, voz declarada. ¿Qué significa esto? Es lo que el cliente dice explícitamente, porque hay casos en los que el cliente no dice nada y deja pasar simplemente una mala experiencia y que tal vez podríamos ser muchos de nosotros, ¿no? Que tenemos una mala experiencia en algún negocio y no decimos nada. No es que a lo mejor le manifestamos nuestra incomodidad al colaborador o ponemos una queja, ponemos un reclamo, una sugerencia de repente o pedimos algo en alguien más. En muchos de los casos el cliente no dice nada y eso es peor todavía. Entonces, la voz declarada es lo que decimos explícitamente. Por ejemplo, encuestas de satisfacción, entrevistas, focus group, formularios, reseñas que puedan dejarnos los clientes también, que es importantísimo. La voz observada, que en este caso es lo que el cliente hace, aunque no lo diga. Por ejemplo, estoy comprando en una página web, agrego el producto a mi carrito, pero luego lo dejé ahí, no continué con la compra. Si es que tenemos esos medios, por ejemplo, la propia tecnología nos permite identificar qué cliente fue el que abandonó su carrito, ¿no? Y por ahí a lo mejor enviarle un mensaje a su número de WhatsApp o su correo para que pueda completar la compra, como muchas marcas hacen, ¿no? Que tú agregas cosas a tu carrito en la página web y luego te llega un correo indicándote que continúes con la compra o que finalices con la compra. El tiempo en pantalla que pasamos, de repente en el aplicativo, en la página web, la repetición de llamadas, cuántas veces llamamos por lo mismo, el uso parcial de un servicio. Luego está la voz emocional, que es lo que el cliente siente. Es el tono de voz, por ejemplo, en una llamada. Mi cliente me llama, pero tiene un tono de voz de repente un poco ofuscado. Ok, es porque tiene un problema, definitivamente, ¿no? Entonces, ¿por qué fue el problema? ¿Cómo gestionamos ese mal momento con el cliente? Palabras emocionales en redes, que esto es lo que abunda, ¿no? Nosotros entramos a la página de Facebook y a lo mejor, o de Instagram o de TikTok, de alguna marca de la que ustedes quieran, y les apuesto que lo primero que vamos a encontrar muchas veces son reclamos, ¿no? Son comentarios negativos. Pueden ser buenos también, pero también encontramos muchísimos comentarios negativos. Eso también es escuchar al cliente, también es la voz, pero viene ahí a partir de la voz emocional, ¿no? Frustración, ansiedad, alivio, que es lo que pueda sentir también el cliente. Ahora, ¿por dónde podemos captar la voz del cliente? Ya les mencionaba hace un ratito. Por ejemplo, uno de los canales formales son las encuestas. No sé cuántos de acá que están conectados han llevado el curso de calidad conmigo, pero yo aquí no me he explayado mucho en teoría porque son temas que ya los hemos visto a detalle. NPS, CSAT, CIS, ya lo hemos trabajado, ¿ok? Pero igual lo voy a repetir un poquito.
Entonces, cuando hablamos de encuestas, tenemos el NPS, que es el Net Promoter Score, que es una herramienta que te permite encuestar al cliente y preguntarle en una escala del 0 al 10, si es que te recomendaría o no recomendaría tu negocio. Entonces, ¿qué te da como beneficio esa información? Saber si es que tu cliente, a lo mejor, si le preguntan, oye, ¿dónde compraste ese producto? Te recomiende, porque tuvo una experiencia positiva. Luego está el CSAT, que en este caso, o el CSAT, como en las siglas, que es el Customer Satisfaction Score, que significa el índice de satisfacción del cliente. Entonces, aquí lo que hacemos es preguntarle a través de una encuesta muy breve al cliente, como la que les puede llegar por correo, la que les pueden hacer de repente después de una atención presencial, les pueden llamar por teléfono, y se le pregunta al cliente qué tan satisfecho se encuentra con la atención recibida, con la compra realizada de repente, ¿no? Y lo califica en una escala del 1 al 5, siendo la escala más baja muy insatisfecho y la escala más alta muy satisfecho. El CES, que en este caso es el Customer Effort Score, que es el índice de esfuerzo del cliente, lo que te permite conocer es qué tanto se esfuerza el cliente para contactarte, ¿no? Puede ser una pregunta, por ejemplo, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan fácil fue comunicarse con nosotros vía teléfono? Entonces, si el cliente llama y nadie le contesta, o está la operadora, ahí hable, que hable, que hable, hay un hablar y el cliente está esperando, esperando, pues tal vez su esfuerzo fue bastante, ¿no? Porque el tiempo, obviamente, es un esfuerzo. Luego tenemos reclamos y quejas, que son canales formales en este caso. Un reclamo y una queja no es lo mismo. De hecho, lo veremos en la sesión final. Una queja tú la puedes trabajar, tú la puedes gestionar, puedes evitar que se convierta en un reclamo. Ambos términos, tanto queja como reclamo, son parte de la insatisfacción del cliente. Pero una queja puede ser que el cliente te manifieste su incomodidad, te diga qué es lo que le está pasando y tú a lo mejor encuentras la forma de solucionarle ese problema, ¿no? Es una queja, es un problema que tiene el cliente, pero lo solucionaste. No pasó a algo de repente que conlleva tener un documento que te pueda firmar el cliente y que lleve un procedimiento interno de búsqueda, ¿no? O de investigación, como un reclamo que tiene un periodo, depende del negocio, entre 15 y 30 días. Ese es un reclamo es mucho más formal. Entonces, las entrevistas, que también son importantes, de hecho hemos hablado en el curso de diseño cuando hemos visto el buyer persona, el mapa de empatía, el service blueprint, que es importante, que creo que el service blueprint hemos trabajado con ustedes, o me estoy equivocando. A ver, denme un momento. No, lo hemos trabajado en el curso de diseño. Entonces, esas herramientas nos permiten trabajar la entrevista, nos permite trabajar un service blueprint. El focus group, que también es importante, tener a varias personas, aproximadamente entre 8, 10 o 12 personas, plantearle una situación, un problema o lo que puedan opinar del negocio o del servicio, y por ahí también recibir ese feedback, ¿no? Para poder hacer mejoras en nuestro producto, en nuestro proceso o en lo que le damos al cliente. Luego están los canales informales, que son los canales un poco más emocionales, como lo hemos dicho anteriormente. Uno de ellos son las redes sociales, ya lo hemos dicho, ¿no? Otros son los chats y WhatsApp, comentarios al personal que te puedan hacer directamente el cliente al trabajador, que de hecho siempre se dice o siempre decimos que no hay mejor persona que conozca la problemática del negocio. Uno es el cliente, otro es el trabajador, porque el trabajador es el que constantemente está escuchando todo lo que le dice el cliente de manera negativa de lo que está percibiendo. Entonces es importantísimo poder también reunir el personal y poder identificar, oye, ¿qué te dicen los clientes? ¿Qué comentarios negativos has escuchado el día de hoy por parte de los clientes, ¿no? O en la semana, ¿cuáles fueron los comentarios negativos más repetitivos que has tenido por parte del cliente? E ir sacando por ahí insight, ¿no? Por ahí ir sacando cosas importantes para luego poder, en ese caso, canalizarlas y trabajarlas y mejorarlas. Aquí les he puesto lo que es cierto, y es que el cliente habla todo el tiempo. Que el cliente, por ejemplo, llegue a ti como negocio a través de un canal presencial y esté paradito
esperando que lo llamen y que lo atiendan, pero está mirando a todos lados, medio perdido, porque nadie se acerca, nadie le dice adelante, por favor, ¿cómo lo puedo ayudar? Con el solo hecho de estar mirando, buscando, hay una mirada con quien cruzarse pidiendo auxilio, el cliente ya está hablando. Y eso dice muchísimo, que es una falta de atención por parte del personal, ¿no? Que estamos dejando solo al cliente. Entonces, no todo lo que es el cliente habla significa verbalizarlo, ¿no? También hay actitudes, comportamientos que significan que el cliente está hablando y la empresa no siempre está escuchando. Y esto también es cierto. Pasa por muchos factores, ¿no? Porque tampoco podemos decir que la empresa, ok, todas las empresas no hacen nada. A veces sucede porque, bueno, la cantidad de aspectos negativos que puedan comentar los clientes son muchas y se prioriza, ¿no? Qué cosas sí, qué cosas no podemos ir atajando. A veces sucede que también el negocio es muy chiquito y a lo mejor las mejoras que quieren hacer requiere presupuesto y no lo tiene. Entonces hay ciertas cositas que también son factores determinantes de por qué algunas empresas no se evidencian los cambios, ¿no? Que esperan los clientes. ¿Cuáles son las métricas más usadas en la voz del cliente? Ya les acabo de explicar hace un ratito, acá les he puesto algunos ejemplos. Uno es el Net Promoter Score, les decía, mide lealtad y mide recomendación, que es qué tan probable es que te recomiende el cliente. Y sirve para estrategia, no para castigar equipos, ¿no? Por ahí sucede a veces eso, que toda la culpa, bueno, el cliente se quejó. El cliente calificó una encuesta con 1, calificó una encuesta con 3, con 2. Y la culpa es del colaborador, la culpa es del trabajador. Y eso es un indicativo bueno para no renovarte contrato, pues porque el cliente te calificó bajo. Ok, pero hay un detrás, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué te dijo eso el cliente? ¿Qué fue lo que sucedió? En mi caso, por ejemplo, yo muchas veces cuando he recibido los reportes de las encuestas de los clientes, que en este caso el banco hace por teléfono, bueno, uno de los medios es el teléfono, porque también lo aplica en medios físicos. Pero, ¿qué sucede? Que cuando me llegan los reportes, por ejemplo, y yo veo que lo que le preguntan al cliente es una escala de Net Promoter Score, que es entre 0 y 10, y el cliente pone un 5, por ejemplo, que es una escala súper baja porque significa que es un cliente detractor, que no estuvo conforme y no te va a recomendar. Yo a veces me he tomado el tiempo de poder ver el número de teléfono del cliente, llamarlo, me presento con el cliente y le pregunto, ¿no? Que con la finalidad de poder mejorar y poder entregarle cada vez más un mejor servicio al cliente, queremos saber qué fue lo que pasó, porque es que cuando lo llamaron, el cliente calificó esa pregunta con un 5. Y ahí te dirá el cliente. A veces te dicen, bueno, señorita, lo que pasa es que fui y me atendió un jovencito, una señorita, que no me supo explicar, que estaba más pendiente del teléfono. Me tocó una señorita que estaba masticando chicle y la verdad la veía media acelerada. O me tocó un jovencito que por ahí estaba que hablaba con el compañero y no me prestaba mucha atención a lo que yo le estaba explicando. Entonces, por eso le puse 5. Entonces, por ahí es que es importante también ir siempre un poquito más allá. En algunos casos es, sí, señorita, me llamaron, la verdad es que no recuerdo muy bien, pero yo le dije 5. Pero creo que me atendieron bien, Pero bueno, le puse un 5. La verdad es que no estoy muy seguro cuánto le puse. Entonces, ahí también es una alerta, ¿no? Y a veces toca ahí, desde mi lado, por ejemplo, me tocaba en ese lado, era con el equipo de experiencia del cliente, que es otra área aparte. Miren, ¿sabe qué? Me comuniqué con el cliente y el cliente me manifestó esto, está la llamada grabada, el cliente ha autorizado la grabación, entonces, por ende, por favor, revísenlo, porque esto está perjudicando a mi equipo, está perjudicando mi gestión y está perjudicando al compañero, porque posiblemente por esa calificación ese mes no bonifique. Entonces, también es parte de poder saber qué sucedió, ¿no? Entonces, no es simplemente, puede ser un poquito ambiguo cuando recibimos este tipo de información. La otra herramienta es lo que ya habíamos hablado, que es la herramienta de satisfacción. Mide qué tan satisfecho puede estar el cliente con algo, ideal para momentos específicos del journey, o sea, del recorrido del cliente, identificar en qué punto el cliente tuvo algún tipo de dolor. Entra de repente con la atención recibida por el personal de caja de repente. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la atención recibida
o la cordialidad recibida por el personal de seguridad del negocio. Entonces, puedes medir varias cosas. El Customer Score, ya lo hablábamos, que en este caso mide el esfuerzo del cliente y es qué tan fácil fue, ¿no? O qué tan complicado, qué tan complejo fue hacer algún tipo de gestión contigo como marca. Entonces, menos esfuerzo es mejor experiencia, ¿no? A veces se cree, y está bien explicarle al cliente que cuando le llega este tipo de preguntas, y por eso es importante que los trabajadores sepan qué tipo de herramienta usa el negocio para que le puedan explicar al cliente después de la atención. Por ahí, bueno, señora, le va a llegar un correíto para que me pueda calificar, le van a preguntar esto, y la escala es del 1 al 5. Si usted pone menos esfuerzo, significa que está bien, y mucho esfuerzo significa que está mal, ¿no? Entonces, por ahí siempre es bueno explicarle al cliente. Uno de los errores frecuentes que se tienen es que sí se mide, que sí se reporta, pero que se archiva. Y esto pasa muchísimo, ¿no? Se mide, tenemos todo el reporte que nos llega por correos, hay otras herramientas que también nos permiten trabajar la voz del cliente, que es el cliente incógnito, que te llegan videos, que te llegan audios, bueno, te llega la información, te llega un análisis cualitativo, el reporte, imprimes el reporte y al file, ¿no? Al archivador y, y lo guardas de repente ahí en algún, se me fue el nombre, en algún mueble, ¿no? Lo guardas por ahí y ya está. Entonces, eso no es correcto, muchos hacen eso. Entonces, ¿qué es la gestión real del cliente? Es escuchar, es analizar, es priorizar, es diseñar mejoras en base a lo que tienes de dolores de los clientes, implementar, comunicar cambios y volver a escuchar. No termina cuando implementas, no termina cuando le comunicas al equipo los cambios que vas a hacer, ¿no? Sino que cuando vuelves a escuchar y nuevamente sigues el mismo flujo. Escuchar, analizar, priorizar, diseñar, implementar, comunicar, volver a escuchar y nuevamente vuelves. Entonces es una escucha constante, como lo hemos dicho. Cuando un negocio es pequeño, esto es súper fácil, pero cuando un negocio es grande, por la misma magnitud de información que se tiene, la complejidad también aumenta, ¿no? Ahora, ¿cómo se diseña la voz del cliente? Veamos, diseñar la voz del cliente es decidir conscientemente. ¿Por qué? Porque tenemos que decidir qué vamos a escuchar, o sea, qué le voy a preguntar a mi cliente, qué tipo de información voy a recabar de él. ¿Voy a recabar información sobre el producto específicamente? ¿Voy a recabar producto tal vez de los medios de pago que le ofrezco al cliente? ¿Voy a recabar información del cómo mis trabajadores usan el protocolo de atención? ¿Voy a recabar información sobre cómo solucionan un problema del servicio en general? Tengo que elegir qué le voy a preguntar al cliente, ¿no? Y siempre lo más adecuado es ir rotando la información y no de repente en una sola encuesta, por ejemplo, preguntarle las 5 cosas al cliente o 4 cosas al cliente. Una pregunta más que suficiente, ¿no? Y luego de repente de acá a 3 meses cambias de lo que quieres escuchar. De repente hoy preguntas qué tan satisfecho está el cliente con la atención recibida en los medios de pago o en por la señorita de caja o por el joven de caja, y de acá a 3 meses le preguntas al cliente de repente qué tan satisfecho o qué tanto recomendaría la resolución de los problemas que ofrece la marca, ¿no? Ofrece el negocio. Entonces, vas rotando la información. La información del cliente es multifactorial, es permanente, es cambiante, es horizontal, tiene horizonte en el tiempo. Sí, podemos fidelizar a un cliente golondrino. Hay muchos clientes golondrinos, ¿no? Tal vez muchos de los que estamos acá somos clientes golondrinos. Vamos una vez, vemos el servicio, pagamos y no volvemos más, volvemos después de tiempo. Hay muchísimos clientes que son golondrinos. Pero si hablamos de que el cliente o si la satisfacción es multifactorial, sí, de todas maneras es, ¿no? Y acá lo estamos justo viendo. Vamos a ver qué factores o qué elementos queremos escuchar. Lo que les decía hace un ratito en el ejemplo. Procesos de reclamo, atención de un área en específica, a lo mejor quieres escuchar y quieres saber
si el cliente está conforme con los tiempos de entrega que maneja el negocio para los productos cuando compra un cliente y pide a lo mejor una entrega en domicilio o un recojo en tienda, sí, entonces sí, varía, ¿no? Entonces por ahí es permanente, en este caso, si te refieres a la escucha del cliente, es permanente a que tiene que ser permanente slash rotativo, ¿no? O sea, escuchas hoy, pero como lo hablábamos en la diapositiva anterior, o sea, escuchas con permanencia, quizás escuchar siempre, pero escuchas, analizas, priorizas, diseñas, implementas, comunicas cambios y nuevamente vuelves a escuchar, porque sí, puede ser cambiante en un horizonte del tiempo. A lo mejor el cliente hoy está contento, pero más adelante puede que no lo esté porque tuvo una mala experiencia. Entonces siempre van a haber opiniones distintas de diferentes personas. El público siempre se renueva. Entonces el público siempre cambia o son nuevos clientes, o son clientes que a lo mejor dejaron de comprarte hace mucho y se acordaron de tu negocio por algún tipo de necesidad y regresaron. Entonces, siempre se puede renovar el público, por eso es que es importante siempre escuchar. Entonces, ¿qué escuchamos? ¿Cuándo escuchar? ¿Quién escucha? Es importante tener un área, o más que un área, tener de repente una persona que se dedique a esto, ¿no? A trabajar, a gestionar esta información que nos puedan decir los clientes. ¿Qué se hace con lo escuchado? ¿Se recibe, se reporta y se analiza y se archiva? ¿O realmente se reporta, se recibe, lo tienes a la mano, ves patrones de conducta, de comportamientos, ves similitudes y accionas, ¿no? ¿Y cómo se convierte en acción? ¿Cuáles son esos cambios que haces? Vamos a ver los pasos para diseñar el sistema de voz del cliente. Primero es definir reglas simples. Hay un paso que me parece que no lo he puesto, que es el dueño de la escucha. El dueño de la escucha no lo puse porque acá está intrínsecamente, ¿no? Que es quién escucha, que es en este caso definir previamente quién va a ser la persona que se va a encargar de plantear las preguntas, de saber qué cosa vamos a escuchar por parte del cliente, qué le vamos a preguntar. Y ir siempre buscando preguntas distintas para poder recolectar la información más completa posible. Entonces, la empresa define para qué escucha, qué tipo de feedback prioriza. Para mí es más importante de repente priorizar un feedback en redes sociales. Para mí es más importante de repente un feedback de llamo al cliente, le pido permiso para poder hacerle unas preguntas y recibir la información por ese medio. A lo mejor yo priorizo la información a través de un canal de correo electrónico, pero también qué tipo de información le voy a pedir. Cada cuánto reviso, ¿no? Cada cuánto lo aplico. Ya les comentaba que es importante poder aplicarlo de repente cada 3 meses, cada 6 meses, también es importante poder hacerlo, ¿no? Pero eh, no es que aplico esto y hoy y ya con eso me quedo para siempre, ¿no? Por ejemplo, todo reclamo repetido más de 10 veces al mes se analiza. Eso es una alerta, ¿no? Es una alarma tremenda. Tienes el mismo reclamo 10 veces. Y ese mismo reclamo es porque tu personal no explica bien al público o al usuario o al cliente información sobre tu producto, sobre tu servicio. O porque tienes 10 reclamos porque la empresa indicó que los plazos de entrega son tantos y se demoraron unos días más. Entonces, analizas, identificas, priorizas, ¿no? Bueno, perdón. Identificas, analizas y priorizas. Recolectar información o el feedback. No se empieza con todo, es que no queremos preguntarle al cliente todas las cosas en un solo momento. Se puede empezar con qué? Con una encuesta corta. Es lo más recomendable que el cliente tenga una encuesta corta. La sesión anterior hablábamos de la empresa Latam. Latam, por ejemplo, es una empresa que después de cada viaje, al menos a mí me pasa casi siempre que uso la aerolínea, que cuando terminas de volar con ellos, te llega una encuesta para que puedas calificar la atención. Pero ¿saben qué sucede? Al correo le das clic al link que te redirige a la encuesta
No es una sola pregunta, son una pregunta, dos preguntas, tres, que a veces hasta cuatro preguntas, que mide obviamente todo el proceso, ¿no? Mide el proceso del check-in, mide el proceso, por ejemplo, de el abordaje, el vuelo, mide el servicio a bordo y luego mide el servicio de desembarque. Mide todo ese proceso. Pero cuando el cliente ve muchas preguntas, a veces es un poco tedioso para el cliente o se desanima, ¿no? O ve que, ay, son más de tres preguntas, más de cuatro preguntas, ay, no, mejor lo cierro. Entonces, por ahí siempre es importante poder trabajar una preguntita o dos preguntas de repente hoy y después de 3 meses renuevo las preguntas y me enfoco en lo nuevo que quiero evaluar, ¿no? ¿Qué más? Los reclamos son una oportunidad, es información valiosísima. Comentarios del frontline, que son de los trabajadores que atienden a los clientes. Les decía hace un ratito en las primeras diapositivas, no hay información más valiosa que la que tenemos nosotros, los que hablamos constantemente con los clientes, porque con nosotros se quejan los clientes. Algo, por ejemplo, que sucede mucho o nos sucede a los docentes es que los estudiantes, a veces por la misma confianza que tienen con el docente, suelen comentarnos sus dolores, ¿no? Con lo que tienen a nivel, por ejemplo, de servicio de atención al estudiante, de los plazos para subir calificaciones. Entonces, una de las entidades para los que yo laboro, por ejemplo, cada vez que hay reuniones que es antes de inicio del ciclo, siempre nos preguntan y nos dicen, ¿qué cosa es lo que le manifiestan a ustedes los alumnos, los estudiantes, ¿no? Porque con ustedes es con quien más contacto tienen. ¿De qué se quejan? ¿Qué es lo que por ahí más les disgusta del servicio que puede ofrecer el instituto o en donde estemos trabajando? Y por ahí vamos soltando insight, ¿no? Vamos soltando información muy valiosa que sirve para que en este caso la entidad o la institución pueda tomar cartas en el asunto, porque pues quién más importante para ese negocio que el estudiante, que es quien paga por su servicio mes a mes a través de su pensión. A ver, veamos un ejemplo. Bueno, simple, pero constante, ¿no? Te pregunto algo chiquito, cortito, a través de una escala de calificación de 1 a 5, de 0 a 10, de repente, pero una preguntita. Y ya, dos, a lo mucho. Y si puedo una, la verdad es que es suficiente, ¿no? Y ya después te hago eh, de cada 3 meses otras preguntas. Pero siempre es importante variar al público, siempre es importante, ¿no? Es que esto sea aleatorio, es que el cliente o que el trabajador, por ejemplo, no sepa a quién van a encuestar, porque si encuestamos a todos los clientes, olvídense, es una información muy grande que tenemos que analizar y el trabajador va a estar supeditado o va a estar sobreexigido a que tiene que actuar prácticamente de buena forma obligada para el cliente porque sabe que lo están midiendo constantemente. Entonces, algo valioso es que el trabajador no sepa a quién de los que están atendiendo en su día a día lo van a encuestar, es que esto sea aleatorio, que de todo tu universo tomes solamente una muestra de tus clientes, ¿no? Tomes un poquito de clientes y a esos dirijas tus encuestas. El paso 3 es centralizar la información, lo hablábamos al inicio de las clases, y es que puede ser un Excel bien hecho, bien armadito, de repente ponemos el mejor la cantidad de clientes, nombre y apellido del cliente, el número de identificación del cliente tal vez, por ahí la fecha en la que el cliente se contactó con nosotros presencial, digital, por teléfono, la hora también, qué tipo de compra, qué tipo de servicio tuvo el cliente con nosotros. También es importante cuánto gastó el cliente con nosotros y por ahí la pregunta que se le asignó a ese cliente, ¿no? Y cuál fue la calificación que el cliente entregó también. Y en base a eso vas filtrando y vas teniendo consolidado importante de información. Un CRM, que bueno, aquí entra un presupuesto de por medio, es un sistema, una herramienta de Voice of Customer, o también que en este caso es otro sistemita, pero lo importante no es solo la herramienta, es que todo llegue a un solo lugar, no es que
todo llegue, no es que, bueno, anoto en un Excel, anoto en un cuaderno, anoto en un celular, sino que todo esté consolidado. Al final de la clase hay un ejemplo súper sencillo para poder entender paso a paso cómo funciona esa gestión de la voz del cliente, en donde, como les comentaba, muchas veces no se requiere un exceso de presupuesto, sino se requiere orden, ¿no? Organización. El paso 4, que es la reunión de la voz del cliente. Una reunión periódica donde se prioricen problemas, se definan acciones. Esto es importantísimo y es clave, y se puedan revisar insight, ¿no? Las reuniones deben ser constantes, de lo contrario, no hay mejoras. Esto es siempre. En mi equipo, por ejemplo, obviamente los chicos están un poquito supeditados a sí o sí siempre dar un mejor servicio porque, bueno, hay gestión detrás, porque saben que hay una meta que cumplir, porque saben que los están evaluando, que dependen de una bonificación también económica por ese lado, pero siempre, acabó el mes, el día siguiente que acaba el mes, por ejemplo, al inicio del siguiente mes, no me reúno con ellos porque me toca hacer un montón de cosas, pero sí de repente el 2 o el 3 nos tomamos un tiempito para analizar, ¿no? Revisamos, miren, estos fueron los comentarios o estas fueron las calificaciones que tuvimos, cuántos de repente este mes tocó que se le pregunte al cliente un índice de satisfacción, en donde la escala es del 1 al 5, y cuántos 5 tuvimos, cuántos 4, cuántos 3 tuvimos, y si es que tuvimos un 1 por ahí, también, ¿qué pasó? ¿No? Y analizamos por ahí algunos casos específicos y buscamos información y vemos qué sucedió con eso, pero siempre es importante poder reunirnos y poder trabajar siempre en las mejoras. Es parte de lo que hay que hacer, ¿no? No hay que quedarnos sin hacer nada, no hay que ser inoperantes ante esto, sino todo lo contrario, operantes con la información. Paso 5, que es ejecutar mejoras, que significa que cada área se lleva acciones claras. No solamente aplica la voz del cliente para el que nos compra nuestro producto o para el que nos compra nuestro servicio. Muchas empresas lo que hacen, por suerte, es que también escuchan la voz de su cliente interno, del trabajador, y te preguntan, ¿no? ¿Qué tan satisfecho te encuentras con, a lo mejor, no sé, el nuevo beneficio laboral implementado por la empresa? Que puede ser a lo mejor, no sé, una cuponera con días libres, se me ocurre. Entonces, listo. También evalúas esos tipos de beneficios o acciones que te ayudan también a poder tener información sobre qué tan cómodo, qué tan contento o qué tan satisfecho puede estar tu colaborador con lo que tú le puedes estar entregando como negocio. Entonces, también se evalúa por ese lado. Bueno, con responsables y con fechas, ¿no? Siempre hay que tener un responsable de la ejecución de esta información. Y bueno, aquí les he puesto algo clave que dice, la voz del cliente sin acción es teatro. No hago toda la marama de preguntarte a ti cliente, te mando una encuestita, me mandas información para que tú digas, oye, sí, la empresa se preocupa, quiere saber cómo fue mi atención, si me quedé satisfecho o no, pero después no accionas, ¿no? Paso 6 es cerrar el loop. Hablar de un loop, que es un término que ahora todo el mundo utiliza, es como que un círculo vicioso, ¿no? Cierras el loop, cierras ese círculo o detienes ese proceso que está, o eso que está ahí rondando, rondando y no hay cuando acabe. Entonces, la empresa le comunica el cambio al colaborador, le muestra el cambio de forma visible al cliente. Porque se supone que la información que recibimos es para trabajarla, para gestionarla, para mejorarla y para que el cliente se dé cuenta, evidencie a través de nosotros que sí hemos hecho algunas mejoras. Que nos trae como resultado que esto pueda generar confianza en el cliente. Acá les he puesto una frase que dice, la voz del cliente no necesita una gran herramienta, necesita que alguien se haga cargo, que un jefe, que un líder se haga cargo de la información, ¿no? No es lo mismo decir jefe que líder, o sea, que alguien se haga cargo de esta herramienta, que alguien se preocupe por lo que el cliente tiene que decir, que organice esta información, que sea el responsable de poder luego reunirse con el equipo y comentar y escuchar lo que tienen que decir ellos y retroalimentarlo también con lo que los clientes dicen sobre nosotros. Entonces,
sacar ideas, sacar propuestas de cómo podemos mejorar. Si a lo mejor el cambio no depende de nosotros, depende de alguien más, bueno, proponerlas, ¿no? Proponer nuestras ideas y por ahí hacerle un seguimiento también, que esto no quede ahí en el aire, sino que hay que hacer un seguimiento para que esto realmente pueda generar un cambio importante. ¿Alguna pregunta que puedan tener hasta ahí, chicos? ¿Me avisan, por favor? ¿Todo bien? Ok, muchas gracias. Igual si hay dudas, me pasan la voz por el chat. Vamos a ver un ejemplo, como les comentaba, sencillito, ¿ok? De cómo podemos organizar esta información, cómo podemos llevarla hacia la práctica. Tenemos un café o una cafetería llamada Café Buen Día, vende café, vende pan, vende postres, pero el dueño nota que algunos clientes ya no regresan. Eso pasa en todos los rubros, ¿no? En todos los negocios. Nota que hay comentarios negativos, que hay algunas dolencias. Las ventas no crecen, se estancan. La idea, bueno, todo negocio pasa por un ciclo, ¿no? Tal vez este negocio está pasando por un estancamiento en donde no hay aumento de clientes. Voz populi, voz del se cumple en atención al cliente. Si me especificas un poquito, leí la pregunta, Voz populi. Has puesto unas siglas, DEI. ¿Se cumple con atención al cliente? Si me desglosas un poquito para poder comprenderlo, por favor. Entonces, les decía, a veces notamos que las ventas no crecen y a veces sucede, bueno, porque podemos tener esos clientes golondrinas, como bien lo dice Lee en algún momento, o porque el cliente viene, prueba nuestro producto, nuestro servicio, vive la experiencia con nosotros, pero algo no le gustó. Entonces, ¿qué sucede, no? Y a lo mejor el cliente algo no le gustó, pero no lo manifestó. Simplemente el cliente se fue, no volvió más. Entonces, por ahí, a nosotros nos ha pasado varias veces con un grupo de amigos que nos han recomendado, no sé, les pongo un ejemplo, un local, un restaurante, por ejemplo, ¿no? Para ir a comer. Yo soy mucho de ir a comer por ahí, de ir a probar nuevos locales. Y es como que sí, mire, que este local es súper bueno, que esto, que el otro, pero cuando tú vives la experiencia, por ahí es como que no dijiste nada al negocio, no tuviste una buena experiencia en cuanto a servicio, pero ya no regresas más. Y como les decía ahora que hablábamos en la sesión, eso es más peligroso todavía, porque no te enteras qué fue lo que le dolió al cliente para que no quiera regresar a tu negocio. La voz del pueblo, la voz de Dios se cumple en atención al cliente. Claro, sí, ¿no? Porque el público, el pueblo es el que te consume, es el que te compra, es el que así no te consuma en su momento, pero va y te visita y quién sabe si en algún momento te visitará y también es importante, pero te comprará y también es importante a ellos darle una buena experiencia. Definitivamente se aplica, ¿no? De todas maneras. A ver, tenemos objetivo del programa de voz del cliente, basado en esto, ¿ok? En base a esta problemática, se me pasó a decirles, el dueño del Café Buen Día decide escuchar a sus clientes. Objetivo, tenemos. El dueño se pregunta, ¿por qué algunos clientes ya no vuelven? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ¿cuál es el objetivo? Mejorar la experiencia del cliente para que regrese más seguido. Veamos, ¿quién se encarga de este programa, de esta gestión? En esta cafetería que es chiquita, pequeña, no hay un área de experiencia de cliente. A lo mejor tienen su área de atención al cliente, ¿no? Que son los que atienden, los que sirven a los clientes, alguien en caja, el personal de cocina de repente, de limpieza, un seguridad, tal vez tienen un contador externo que les lleva la contabilidad del negocio, tienen de repente alguien que les maneja las redes sociales de manera freelance, ¿no? Entonces por ahí no hay alguien específico que se encargue del área de experiencia, pero saben que tienen que trabajar. Entonces, así funciona en la práctica. Les he puesto un ejemplo sencillito. Hay un sponsor, que es el término que les comentaba que sí, se refiere al dueño de la cafetería o al dueño de esa gestión que van a hacer. ¿Quién es el responsable? El encargado del local,
¿Quién es el frontline? Los meseros, el cajero. Frontline, recuerden, somos todos los que estamos de cara al público. No es grande, pero alguien se está haciendo cargo. Entonces, ¿cómo escuchan al cliente? No usan un software, porque es una cafetería pequeña, pero usan, por ejemplo, los comentarios verbales que reciben. ¿A través de qué? De una simple preguntita que le hacen al cliente al momento de pagar. ¿Todo estuvo bien hoy? Importante, ¿no? Y que el cliente te pueda dar una respuesta. A veces vamos a una cafetería, vamos a comer, estamos pagando eh, y no te hacen ninguna pregunta más que boleta, factura, boleta simple o por ahí algún otro tipo de documento para como comprobante de pago, entonces por ahí no hay más información, ¿no? Entonces, una simple encuesta y podemos tener un Excel para anotar los comentarios. Entonces, ¿qué le hacemos al cliente? Una pregunta sencilla, ¿todo estuvo bien hoy? Mientras vamos de repente haciéndole el pago, ¿no? O le aplicamos una encuesta sencillita, tenemos de repente un QR en cada mesa, a lo mejor pegado para que el cliente escanee y los redirija a un formulario, y ese formulario tiene una sola preguntita y es de una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho te encuentras con el servicio brindado por nuestra cafetería? Y a lo mejor algo abajito que diga un comentario adicional o el porqué de tu calificación, si es que lo desean, ¿no? Pero que se hagan ese tipo de acciones, ¿no? Que antes que el cliente se vaya, a lo mejor hacerle escanear ese QR, ¿no? Y por ahí, mientras que le vas haciendo el pago, la boleta, le estás dando el vuelto, le estás pasando el POS, de repente ya se va el cliente, pero te quedaste con la información. O con la preguntita que le hiciste verbalmente, ¿todo estuvo bien hoy? ¿Alguna recomendación de repente para poder mejorar? O a través de una encuesta en un QR que está pegado en cada mesita. Entonces también es importante, ¿no? Pero esa información trabajarla en un Excel. Registro de la voz del cliente, que es otro de los pasos. A ver, les he puesto algunos días por acá. Día, comentario del cliente y emoción. El día lunes, el cliente puede que nos diga, le pregunto, ¿no? Tal vez el cliente, ¿todo bien hoy? Y que el cliente me diga, sí, pero el café tardó mucho. Tal vez cuando ya me está pagando el cliente, ¿no? O cuando le digo que me escanee el código QR para que me responda la encuesta, en una escala del 1 al 5, ¿qué tan satisfecho se encuentra? Me pone de repente 3. Y debajo hay algo más que dice, por favor, justifique su respuesta. Y me ponga, el café tardó mucho. Listo. Es un insight importante. Emoción, molestia al cliente, incomodidad. El martes, el cliente por ahí me dice, no sabía qué postre elegir. A lo mejor la carta no está muy detallada o tengo muchas opciones. Emoción, confusión. El miércoles, el cliente me dice, muy rico, pero el lugar estaba lleno. Emoción, incomodidad. Ok, si el local está lleno, tal vez toca tomar algún tipo de decisión, ¿no? De ampliar, tal vez poner mesitas o módulos individuales, tal vez para consumo, buscar la forma de poder estar un poquito más cómodos con los clientes cuando hay harto público, ¿no? O mucho público. El jueves, el cliente me dice, bueno, habían mesas vacías, pero no estaban limpias. Emoción, incomodidad también. A mí particularmente es algo que sí me incomoda. Entonces, esto, como les he puesto abajo, no es estadística, es escucha real, ¿no? No es solo un análisis cualitativo o cuantitativo, si hablamos a nivel de encuestas con escalas del 1 al 5, del 0 al 10, sino que la intención es eso, ¿no? Es escuchar realmente lo que tiene por decirnos el cliente. Y una vez que tenemos este tipo de información, como les decía, no me basta, bueno, ya cumplí con hacerlo, y todo lo que me han dicho los clientes es negativo. Bueno, pues ya después veo qué hago, ¿no? Entonces, yo qué flojera trabajar en esto, ¿no? O mi personal de repente se incomoda si les transmito lo que los clientes dicen, o lo que sucede en muchos casos, ¿no? Que el personal del frontline, de los que estamos en atención al cliente directamente, tomamos a la defensiva los comentarios que el cliente nos puede decir, ¿no? Por ahí
tal vez ante el comentario de muy rico, pero el lugar estaba lleno, de repente se lo cuento el personal y uno por ahí dice, pero ¿qué hacemos si el local está lleno? No es culpa nuestra. Estás actuando a la defensiva, ¿no? Habían mesas vacías, pero no estaban limpias. Pero ¿qué hacemos si el local no nos damos abasto? Estamos viendo la forma o por ahí estábamos ocupados, entonces buscamos excusas ante lo que nos puedan decir los clientes, en lugar de decir, ah, bueno, ok, esto me dice el cliente, veamos cómo nos organizamos mejor, veamos a lo mejor cómo podemos buscar la manera de hacer un pequeño cambio para que el cliente no siente esa incomodidad y no trabajar en base a excusas, ¿no? A veces las excusas pueden venir por parte de la propia empresa a nivel de cultura o a nivel de los colaboradores también. Hay muchas personas que por ahí solo saben dar excusas, ¿no? Cuando se le dice algo o cuando el cliente le dice algún tipo de reclamo a nivel de queja y por ahí eso no está correcto, ¿no? Veamos el análisis. A ver, después de una semana, de acuerdo a los comentarios que hemos recibido, el encargado revisa comentarios que se repiten. Bueno, no hay muchos comentarios repetitivos porque solo hemos analizado una semana, ¿no? Hay una espera larga, hay falta de información, hay poco espacio y hay mesas sucias. Entonces, los clientes se molestan porque esperan mucho, no saben qué pedir y encuentran mesas que no están aseadas, que no están listas para poder utilizarlas. ¿Qué hacemos? Priorizar. El dueño se pregunta, ¿no? O nos preguntamos, ¿qué pasa más seguido? ¿Qué es lo que a lo mejor en esa semana 10 me dijeron que la espera es larga, 20 me dijeron de repente que las mesas estaban sucias y unos 5 me dijeron, bueno, hay falta de información en la carta, otros 2 me dijeron poco espacio, entonces voy priorizando, ¿no? En base a la cantidad. Lo que les decía en la primera diapositiva, identificar patrones. Trabajamos en base a prioridad. Tiempos de entrega, eso es importantísimo porque afecta la experiencia. Cuando uno va a comer y tiene hambre, la ansiedad se incrementa, ya está sentado, pero a lo mejor no hay nadie quien te atienda o pediste, pero se demoran mucho, entonces eso sí es algo crítico, ¿no? Confusión al elegir, porque a lo mejor hay muchos postres, no hay mucha información, y la limpieza de las mesas. El orden es algo básico, ¿no? Eso es algo que sí, ni siquiera se debería analizar en un negocio de comida, pero lastimosamente toca analizarlo constantemente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como acciones, por ejemplo? ¿Qué hacer con la información? Ya tengo esto, ya el cliente me dijo, ya el cliente me manifestó su dolor, su dolencia, su incomodidad. ¿Qué hago ahora? Entonces, vemos dolores del cliente y acciones. La espera es larga, ok. Invertir de repente en máquinas de café. A lo mejor la cafetería por ahí trabaja de manera muy artesanal o muy manual de repente. Si me va bien en la cafetería, tal vez no ahora, pero a futuro puedo a lo mejor tener la idea o tener la intención o ir cotizando, de repente ir viendo cuándo voy a implementar estas mejoras, ¿no? Invertir en una máquina de café que me acelere ese proceso. No saben qué elegir, era lo que sí decían los clientes. Podemos, por ejemplo, colocar un cartel con recomendaciones, ¿no? Hoy te recomendamos y a lo mejor el plato, el postre, la bebida que por ahí te recomiendan, ¿no? O la estrella del día es, y por ahí también recomendar. Confusión. Mesero sugiere opciones también por ahí, de repente, ¿no? Podemos, el día de hoy te sugerimos este postre, te sugerimos tal vez esta especialidad de café, te sugerimos este plato de repente, que es uno de los platos más vendidos en el día, que es del más vendidos en la cafetería de repente. Mesas sucias, cliente paga y en el momento que el cliente pagó y desocupó, se debe limpiar esa mesa, ¿no? Automáticamente, te va a tomar 2, 3 minutos, de repente igual cada negocio mapea sus tiempos de forma diferente en base a la cantidad de
personas que hayan consumido en esa tienda, o perdón, en ese restaurante, del tamaño de la mesa y todo, pero es que hasta eso se debería estandarizar, ¿no? Los tiempos que se tarda uno en limpiar la mesa. Todo debe ser controlado. Recuerden que lo que no controlas o todo lo que no mides, no lo controlas. Si no lo controlas, no lo mejoras. El cierre del loop, que es el último paso, en este caso es cuando los clientes regresan, que notan que el café sale más rápido porque ya hay una inversión en una máquina de café, que hay un cartel que dice nuestro favorito de la casa es, no sé, se me ocurre en postres, ¿no? Crocante de manzana de repente. Encuentran mesas disponibles y listas para utilizar. Y algunos clientes dicen, ahora es más rápido, así da gusto venir. Y eso es algo cuando el cliente dice esto es porque el cliente en algún momento se quejó, pero evidenció que con lo que él mencionó, con lo que él contó a través de una encuesta, en algún comentario de repente con el que está pagando, fue escuchado, ¿no? No que su palabra fue dicha al viento, sino que realmente se utilizó, se gestionó, se vio la forma de poder mejorarlo y se aplicó. Y el cliente realmente lo utiliza, ¿no? Lo evidencia. Ayer poníamos el caso de KFC como ejemplo en el curso, en la clase final de diseño, ¿no? Y veíamos y conversábamos que una de las principales dolencias son los tiempos de espera y que el cliente no sabe en qué momento se le va a entregar su pedido, pero que hay una implementación nueva ahora en KFC que les contaba que están en las pantallas, que te indican ahora eh, en qué pedido está en cocina haciéndose y si el pedido ya está listo para recoger en las pantallas para que te puedas acercar, ¿no? Entonces, reduce la ansiedad del cliente. Entonces, por ahí eso sí es algo que te ayuda, ¿no? Porque ahora es como que, bueno, ahora ya sé en cuánto sale mi pedido, ya no estoy a ciegas esperando. Entonces, eso sí es importante. Y también les he puesto, el cliente siente que fue escuchado, que sus comentarios no fueron en vano. ¿Por qué? Porque recordemos que abajo, acá les he puesto, el cliente dice, ahora todo es más rápido, así da gusto venir. Entonces, pues sí, siente que fue escuchado, siente que sus comentarios no fueron en vano, sienten que realmente hubo una gestión, que realmente si en algún momento les llega otra encuestita, o si por ahí le piden que escanee el QR, o si le preguntan a lo mejor cómo le fue, alguna recomendación que pueda sugerir, con ganas lo va a hacer, ¿no? Con ganas lo va a decir el cliente. Entonces, sí es importante poder gestionar en todos los negocios chiquitos, como les decía, medianos, negocios muy grandes, importante poder gestionar la voz del cliente. Lógicamente, mientras más grande sea el negocio, más complejo va a ser por la cantidad de información y por la cantidad de clientes que puedas tener, pero eso no significa que no, que sea un factor para que no lo hagas, ¿no? O que sea un factor, bueno, ya lo hice, pero hay mucho que analizar, entonces ya lo dejo ahí, en algún momento lo usaremos como parte de las mejoras que queremos plantearle al negocio, porque si no, estamos tal vez supeditados a que tengamos fugas de clientes constantemente y nunca nos enteremos por qué, no nos enteremos qué pasó y por qué no hubo una recompra por parte de nuestros clientes. ¿Alguna pregunta que puedan tener, chicos, de la sesión del día de hoy? ¿O estamos claros con la información? A ver, me avisan, por favor, si estamos bien. ¿Hay alguna duda? A lo mejor por ahí. Ok, listo. Nada, chicos, esa es la sesión del día de hoy. Es una clase que no está complicada, que está sencilla, que está, creo yo, entendible. Igual si hay dudas me avisan. Les comentaba Arnold que al finalizar la clase es importante que se puedan quedar para que puedan desarrollar la evaluación, que es el día de hoy. Recuerden que también parte de la evaluación es pues que se puedan certificar también en la sesión número 5, que ya estamos a nada de terminar. Estamos ahorita en la sesión número 3. La sesión del día lunes es cultura organizacional y la del miércoles cerramos con reclamos e incidencias en la experiencia de cliente, ¿no? Entonces, queda casi nada para poder acabar el curso.
Gracias, gracias a ustedes, chicos. Entonces, nada, los dejo, que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y conmigo será hasta el día lunes. A ver, por favor, cuando el cliente hable otro idioma o es inclusivo, ¿cómo se debe atender? Ahí es importante. Si no sabes el idioma, por ejemplo, y el celular es clave ahí, ¿no? Poder tener a la mano que el cliente te pueda decir en el traductor lo que te tenga que decir y que te lo traduzca inmediatamente y tú nuevamente hablarle al celular y por ahí. Nos ha pasado a nosotros en algún momento, les cuento rapidito. Nosotros trabajamos con cajeros automáticos de una red que se llama Red Unicard. Entonces, esta red Unicard está presente en varios países, tanto de habla hispana como no. Entonces, hemos tenido clientes que hablan, por ejemplo, italiano, y pues lo puedes ahí medio entender, pero no lo hablas. Entonces, particularmente a mí el inglés no se me hace muy complicado. Tal vez lo entiendo, pero no lo hablo mucho, pero sí lo puedo entender más o menos y lo puedo manejar. Y varios de los chicos, por ejemplo, que trabajan en mi equipo, de la misma manera, ¿no? Pero algunos no, y no pasa nada. Pero, ¿qué pasa cuando tienes, por ejemplo, alguien que te habla un idioma como inglés, italiano? Tuvimos el caso de esta persona que había ido hacer un retiro en el cajero automático de esta red con la que trabajamos, que es Unicar, y el cajero, hubo una falla, una intermitencia en el cajero, que fue que se cayó el sistema en ese momento y el cajero le retuvo la tarjeta. Entonces, bueno, hay procedimientos para ese caso que manejamos nosotros, pero se nos acercó y nos dijo, ¿no? En su idioma, que el cajero le había retenido la tarjeta, que no era de la ciudad, que no era del país, y nos mostraba su pasaporte. Bueno, ya está. Más allá del idioma, era obvio que no era de acá, ¿no? Entonces, por ahí era como que un poquito decirle, bueno, espérenos un momento, igual eso lo hicimos en inglés, ¿no? Wait a moment, please, y usábamos el traductor para que él nos pueda contar lo que le había pasado y le respondíamos a través del traductor también y por ahí pues nos comunicamos con el usuario de la manera más empática posible, ¿no? Tal vez no podías transmitir la empatía a nivel del tono de voz porque el traductor lo hacía, pero sí de repente con los gestos que tú puedas transmitirle al cliente. Eso sí dice mucho. Entonces, por ahí sí nos toca estar en ese sentido, en todo, ¿no? Entonces, por ahí, digamos, ¿qué es lo que te puedo decir, Lee? Trabajar en base, más allá de poder aprender idiomas, que es importante, al menos el inglés, ¿no? Que hoy en día es uno de los idiomas que más se habla, pero te puede tocar alguien que te hable portugués, que te hable, como lo dice Mercedes, chino, ruso, que puede ser mucho más complicado todavía. Entonces, trabajar o tener a la mano ahí un aplicativo que te ayude con eso es clave, ¿no? Para tener la información más eh, inmediata. Listo, chicos. Los dejo con Arnold entonces y conmigo será hasta el día lunes. Un abrazo, cuídense mucho, hasta luego.